atrás. ¿Está bien? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Yo pido que tú nos hables a cada uno de nosotros. Que tu presencia, Señor, nos cambie, nos transforme, nos llene, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a terminar la serie No es suficiente. Esta serie nace de la necesidad que tenemos como creyentes de reconocer que no es suficiente conocer la palabra de Dios. Es importante conocerla, es muy importante conocerla, pero no es suficiente. No es suficiente solo conocerla, tenemos que aplicarla, tenemos que vivirla, tenemos que llevarla a nuestro diario vivir. Santiago 1:22 dice, no tan solo escuchen, practiquen la palabra de Dios. Jesús en Mateo 7 dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño estarán en el reino de los cielos. Dice, eso no es suficiente. Antes que nada, deben de obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Tenemos que aprender que ser seguidor de Jesús implica un cambio en nuestra manera de actuar y de vivir. Esta es la clave. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. Vamos a hablar hoy un poquito de tus pensamientos, tu relación con otras personas. ¿Qué? Si alguien tuviera acceso a una cámara y pudiera ver en qué piensas o en qué ocupas tus pensamientos día tras día, ¿qué es lo que veríamos? Si alguien pudiera echar un vistazo dentro de tus pensamientos, ¿qué es lo que veríamos? ¿Qué es lo que ocupa la mayoría de tu tiempo? ¿Qué es lo que mantiene tu mente ocupada? Quizá para muchos sería el trabajo. Para otros quizá es alguna enfermedad que tienes tú o alguien que amas. Para otros quizá sería un hijo con el que estás teniendo problemas o una situación familiar. Para otros quizás sería el acumular alguna pertenencia, un auto nuevo o una casa. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es aquello que tiene capturado tu corazón? Y te quiero poner un ejemplo para entender hacia dónde voy. ¿Alguien de aquí ha tratado con una novia próxima a casarse que está preparando su boda? ¿Nadie? ¿Sí? Y todas las que se han casado lo han vivido. Si tú has platicado con una mujer próxima a casarse que está verdaderamente enamorada, ¿de qué es lo que habla? ¿No es verdad que se la pasa hablando del día de la boda? Una mujer que está preparando su boda se la pasa hablando de la boda. Tú la puedes escuchar y habla de cómo va a ser su vestido, si ya lo vio, si ya lo apartó, qué es lo que pasó, de los cientos de revistas que vio para llegar al vestido primero que vio. Habla de los arreglos, qué tipo de flores va a poner, cómo lo quiere, cómo quiere vestir a las amigas para que se vean feas y ella brille más. ¿Has fijado que escogen vestidos feos? Ya descubrí que lo hacen adrede. No es cierto. Bueno, sí es cierto. Para que ella se vea bien, ¿verdad? Que las demás parezcan piñatas y ella no. Los arreglos, las flores, si vas a rentar un salón, el salón, la música, todo lo que tiene que ver. Y su mente está ocupada en la boda. Su mente está ocupada en lo que ama, en lo que desea, en la boda. Ahora, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero pensando en Jesús. Si pudiéramos ver la mente de Jesús, ¿qué ocupa sus pensamientos? ¿Qué ocupa todo lo que Él
piensa, planea, ¿qué crees que sería lo que veríamos? ¿Qué sería lo que ocupa el corazón, la mente, los pensamientos, las acciones, las intenciones de Jesús? Qué interesante poder pensar así, porque lo que ocupa tu pensamiento regularmente es lo más importante en tu vida. Y sin lugar a dudas, yo hoy puedo decirte que lo que ocupa el pensamiento de Jesús todo el tiempo son las personas. Es la gente, son las personas, eres tú, es tu vecino. Son las personas, donde quiera que Jesús iba, Él estaba preocupado por las personas, por los papás, por las mamás, por los jóvenes, por los niños. Estaba preocupado por los cientos, miles, millones de personas que caminan diariamente por la tierra sin una esperanza. Sin duda alguna, la pasión de Jesús fue el corazón de las personas, fue el salvar a las personas. De hecho, uno de los primeros encuentros de Jesús en su ministerio fue con unos pescadores. Y a los pescadores, si parafraseamos lo que les dijo Jesús, les dijo: ustedes tienen peces en su mente. En aquel tiempo el pescador alimentaba a su familia de lo que pescaba, y cuando no pescaba, la familia no comía. Entonces, lo que había en la mente de estos pescadores, no habían pescado. Adivina qué era: peces. ¿Dónde puedo ir para obtener peces? ¿Dónde puedo irme? Me voy a ir más al fondo para sacar peces. Porque peces significaba alimento, bienestar, no para ellos solamente, sino para su familia. Jesús se acerca a estos hombres y fíjate lo que les hace: les da lo que necesitan en abundancia y les dice: ahí está, eso no te sacia. Y les dice unas palabras Jesús: ustedes tienen peces en la mente, pero ahora van a tener personas en la mente por el resto de sus vidas. Les dijo: ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Vas a ser pescador de personas con una eternidad, de personas con un futuro, de personas con anhelos, con deseos, con defectos y virtudes. Vas a ser pescador de esos hombres. Lo que va a cautivar tu corazón es el amor por las personas. En otras palabras, Jesús les dijo, cuando les dijo sígueme, les estaba diciendo: voy a cambiar tu mente, voy a cambiar tus prioridades. Marcos 6:34 lo platica, dice: cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad, lee la siguiente palabra en rojo y mayúsculas, vio la gran cantidad de ¿qué? De gente. Se fijó en la gente. ¿Y qué vio en la gente? Vio la gente que se había reunido y les tuvo compasión. Hay una gran diferencia entre lástima y compasión. Lástima es ver a alguien y decir: ay, pobrecito, comiéndote un lonche tú. Ay, pobrecito, mira, no tiene para comer. Lástima es ver la necesidad y no hacer nada, pero compasión es ver la necesidad y hacer algo para suplirla. Dice: vio la gente y le tuvo compasión, porque parecían ovejas sin pastor. Vio la necesidad de la gente, entonces actuó. Empezó a enseñarles muchas cosas. Jesús, aún en la cruz, tenía a la gente en mente, clavado en la cruz. Jesús estaba pensando en su madre, por eso se le encargó a Juan, le dijo: te encargo a mi mamá. Jesús en la cruz estaba pensando en los ladrones que estaban a su lado. Volteó con uno
y le dijo, en un momento vas a estar conmigo en la presencia de Dios. Jesús tenía en mente a los soldados y a la gente que estaba alrededor. Jesús tenía en mente a las personas, y la prueba es que cuando Él está en el momento de mayor dolor, a punto de expirar, seguía pensando en las personas, seguía pensando en ti y en mí. Y Él dijo, Padre, perdónalos. No saben, esta gente no sabe lo que está haciendo, no se los tomes en cuenta. Ahí Jesús estaba poniendo su corazón, estaba diciendo, las personas son tan importantes, son tan valiosas, Padre, perdónalos. No han entendido lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Esto debe de atravesar nuestro corazón y hacernos entender importancia de las personas, de la gente que está a tu alrededor. No es suficiente saber que Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a Él, como nosotros mismos. No es suficiente saberlo, todos lo sabemos. Todos sabemos que debemos de amar al prójimo, pero honestamente no todos lo hacemos. Y no es suficiente saber que debemos amar a la vecina que pone música de cumbia toda la noche y que hacen fiestas y que no te dejan dormir, y que por eso a veces llegas al trabajo dormido. A la iglesia no, pero al trabajo. Debemos de amar a las personas, saber que debemos de amarlas. Y hoy yo te quiero hablar de eso. Yo quiero darte 3 puntos de por qué Jesús amó con tanta compasión a la gente. Vamos a ver el número 1. Número 1, Jesús sabía que ese era el corazón del Padre. Es el corazón del Padre. Jesús conocía mejor que nadie el corazón de Dios. No era tan solo que la gente tenía un lugar más alto que Dios. No, es que Él conocía al Padre, y el amor del Padre lo hacía a tomar ese amor y vaciarlo sobre las personas, sobre nosotros. Él conocía que ese amor venía de Dios, porque Dios ama a la humanidad. Tenemos que aprender y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ver con cuánta pasión amas a la gente y cómo debo de verla yo, porque Dios ama a las personas. Esta iglesia es un lugar donde han criticado en algunos lugares porque tenemos una frase, ya no está creo ahorita, pero la vamos a volver a poner. Yo no sé por qué no la hemos puesto. Ven tal como eres. Porque cualquier persona puede venir a este lugar y de salida va a decir, porque Él no te va a dejar tal como llegaste. Porque si hay algo que transforma es la presencia de Dios, es la palabra de Dios. A ti y a mí nos debe apasionar lo que a Dios le apasiona. Justo como Jesús. A Jesús le apasionaba a la gente porque Dios, su Padre, amaba a la gente. Nos debe de apasionar las personas. A cada lugar que Jesús llegaba, Jesús se enfocaba en la gente, en el necesitado. Los fariseos se enfocaban en cosas que tenían que hacer, pero no miraban a la gente. Y por eso Jesús le confrontó. Aún a sus mismos discípulos. Me da risa cómo somos como seres humanos. Porque en este relato que te voy a leer ahorita me veo reflejado tantas veces. En una ocasión Jesús quería entrar a Samaria y no lo dejaron entrar. Entonces sus discípulos se molestaron. ¿Cómo que no dejan entrar a Jesús?
Y luego voltean y le dicen los discípulos a Jesús: Jesús, ¿qué te parece la gran idea, ¿Qué te parece si ahorita oramos, como muy machines, para que descienda fuego y los consuma a estos pecadores? Qué espirituales, ¿verdad? Así nos vemos a veces. Ojalá y se le descomponga su carro, que se quede sin trabajo para que no pague la luz y así no ponga la bocina toda la noche. Pues es más o menos lo equivalente. Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, Lucas les puso dedo. Jacobo y Juan. ¿Cuántos Jacobos y Juan habrá aquí? Me pregunto. Jacobo y Juan dijeron: Señor, porque eran: Señor, ¿quieres que mandemos? Ay, jale. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tenían fe. Súper mal enfocada. Entonces, fíjate la respuesta de Jesús. Volviéndose él, los regañó, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, grábate esto, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Hijo del Hombre no vino a cumplir nuestros berrinches y a castigar a los que nos hacen aparente mal. Dice: tienes mal enfocada la mente. ¿Sabes qué necesitas? Predicarle a ese vecino o a esa vecina que pone la música a todo volumen para que sea salvo. Y entonces por lo menos vas a estar sin dormir con Estanislao Marino. ¿Sí me entiendes? Jesús les estaba diciendo: no se trata de que yo soy superior y si me hacen algo, Dios, quémalos, castígalos. Se trata de que te preocupes por la salvación de esos que te están lastimando. Jesús dijo: ama a tus enemigos, ora por ellos, porque las personas son muy importantes. Lo vemos, Jesús contó 3 historias hablando de esto. Cuando contó la historia del hijo pródigo, contó la historia de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, tratando de explicarles qué importante es para el Padre una persona, cualquier persona. Y fíjate lo que antes de contar estas historias sucedió. Lucas 15, 1 al 3. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar a Jesús. Pecadores de mala fama. Por eso yo quiero que todos vengan tal y como son. Dice: por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban. ¿Se qué? Se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Hasta tono de chisme le pusieron a la Biblia ahí, ¿se fijan? Dice: y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó 3 historias. Les contó la historia de una oveja que se perdió y cuando la encontraron hicieron fiesta. Les contó la historia de una moneda que se perdió y cuando la encontraron hicieron fiesta. Y les contó la historia del hijo pródigo. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes no tienen ni idea de lo que hay en el corazón de mi Padre. Se trata de las personas. Todo es para las personas. No se trata de reglas y ritos. No se trata de que vengas a esta iglesia. Se trata de las personas con las que tienes trato cada semana, en cada momento. Se trata de que entiendas que el Padre las ama igual que te ama a ti, y que Él quiere que vengan al conocimiento de Cristo y que te puso a ti en ellos, en el contexto de ellos, para que ellos puedan un día estar aquí y puedan conocer del evangelio. El Padre ama a la gente.
Y cuando termina esto, Jesús termina con esto. Y hay una gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Como iglesia no podemos olvidar esto. Hay fiesta en el cielo. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios te ama? Yo sí. Y a veces no lo entiendo. A pesar de todos tus errores, de quién eres, de cómo actúas, Él te ama incondicionalmente. A pesar de los errores más terribles que yo he cometido, Dios sigue amándome. ¿Sabes por qué nos ama? Porque eso es lo que Él es. No tiene amor. Él es amor, es su esencia. No porque hayamos hecho algo para merecerlo, Él simplemente nos ama. Eso es el Padre es amor. Y tú y yo todos los días tenemos que tomar de ese amor y entender, si el Padre ama a mi familiar que es difícil, a mi compañero de trabajo que es difícil, a mi vecino que es complicado, a cualquier persona que me topo, entonces yo debo de amarla. No es suficiente saberlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que esforzarnos por amar a las personas, porque quizá tú y yo somos los únicos que les podemos mostrar quién es Jesús a esas personas. Número 1, Jesús, ¿por qué mostró tanta compasión con la gente? Porque Él sabía el corazón del Padre de amor. Número 2, por la realidad de la eternidad. Jesús sabía que somos pasajeros en esta vida. Jesús sabía que este tan solo es un abrir y cerrar de ojos en la existencia del alma, del espíritu. Jesús sabía y tenía conocimiento de la realidad de la eternidad. Y fíjate, Jesús contó la historia, otra historia de un hombre rico y de Lázaro, Mateo 25, 46. Y este hombre rico menospreciaba al mendigo Lázaro y los dos mueren. Y dice, hablando del rico, dice, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Jesús comienza y dice, va a existir un castigo eterno, pero también una vida eterna. Jesús conocía a los dos lados. Jesús sabía algo que tú y yo solamente podemos imaginar. Jesús sabía de la eternidad, que en ti y en mí Él puso eternidad y que la vida no se termina en este lugar. Y hablando del rico, escribe, no porque sea rico, sino porque no tenía a Cristo, dice, y fue al lugar de los muertos. La palabra en griego es la palabra Hades, que quiere decir lugar de tortura. Yo no sé cómo va a ser ese lugar, no tengo idea. Y creo que el cristianismo muchas veces se ha basado en cosas incorrectas para hablar de esto. Pero lo que yo sí sé, y Jesús lo dijo, es que hay un lugar de tortura. Hay un lugar de sufrimiento. Dice, ahí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Dice, este hombre que no tenía a Cristo, que no estaba bien con Dios, que hizo el mal, veía a lo lejos desde el lugar de tormento al hombre que antes veía pidiendo limosna y que en esta tierra no tuvo nada. A un lado del padre de los judíos, Abraham. Después de Dios, Moisés, está Abraham para ellos. Dice, estaba en un lugar de honor y el otro estaba en el Hades, en el lugar del tormento. Jesús fue el líder religioso que más habló acerca de la realidad de la eternidad en la Biblia.
Jesús habló del juicio que cada persona enfrentará el día del juicio. Y como cristianos, como seguidores de Él, no podemos hacernos como que esto no es verdad. Hoy hay tantas corrientes que dicen, no, eso no es cierto. No puede ser un Dios tan malo. Jesús habló de la eternidad con Dios y también de la eternidad sin Dios. Y Dios puso delante de nosotros la revelación, su palabra. Tenemos que entender que hay una eternidad. ¿Tú crees que hay una eternidad? Porque si realmente creyéramos, nos empujaría en la realidad de esta eternidad a vivir vidas distintas, a no vivir vidas enfocadas en el hoy y qué voy a hacer para tener un mejor trabajo y cómo tener. Claro, es importante y es parte de nuestro crecimiento. No estoy diciendo que está mal, pero nos enfocaría a que lejos de que hubiera en nuestra mente todo el tiempo el dinero, la mejora, esto, aquello, una casa, estuviera la salvación de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros vecinos. ¿Sabes qué llenaría nuestra mente? El pensar, hoy puede fallecer alguien que amo y pasar una eternidad en el infierno. ¿Qué movía a Jesús? A Jesús lo movía que Dios amaba a la gente, pero también lo movía que Él mismo amaba a las personas tanto como para anhelar que cada uno de ellos fueran salvos. ¿No es lo que dice la Biblia? Anhelar que ellos fueran salvos, hablarles de un Dios que los ama. Me incomodaría por ir y advertirles, por ir y decirles, por decirles nada material va a llegar al cielo. ¿Sabes qué es lo que llega al cielo? Personas llegan al cielo, nada material llega al cielo. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:20, almacenen sus tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Estás ahorrando, almacenando en tu cuenta celestial? ¿Has compartido de Cristo y la realidad de la eternidad a personas que amas y que no amas? A Jesús lo movía este conocimiento. ¿Cuántas personas estarán en el cielo? Yo quiero agradecerles a los que sembraron en nuestros adolescentes, a los que compraron un boli, unos tacos los miércoles, a los que dieron dinero para ellos. Se juntaron cerca de 10,000 pesos en actividades. Necesitábamos 18,000, pero 10,000 fueron una gran ayuda. Pero todos los que sembraron en la eternidad de esos adolescentes que estaban llorando, llenos de la presencia de Dios aquí, que entendieron que la iglesia no es aburrida, que seguir a Dios es una aventura. Yo quiero agradecerte porque sembraste en la eternidad de ellos. Quiero agradecerte que hayas tomado de lo que Dios te ha dado para ellos. ¿Sabías que no es trabajo del pastor solamente traer la gente a los pies de Cristo? El trabajo es de cada uno de nosotros. Más gente es salva cuando es visitada uno que cuando vienen a eventos o a iglesias. Aquí vienen a seguir creciendo, pero el trabajo es de cada uno de nosotros. Cuando tú estás consciente de la eternidad, así como Jesús, tú no podrás dejar de hablar del perdón y de la gracia de Jesús. Ahora que estuve en Monterrey, el pastor de uno de los campus que tienen allá en la iglesia Convivencia es un amigo mío que yo fui su líder él era yo lo discipulé un tiempo, él siendo líder. Él se llama Aarón Cuevas. Y cuando me presentó con los muchachos, cuando iba a predicar y cuando prediqué en la iglesia el miércoles, les dice: Jorge dio una plática
que me hizo salirme de mi comodidad y despertar, porque contó una historia me hizo acordarme de la historia. Ya la he contado hace tiempo aquí. Cuando yo estaba en la universidad, yo trabajaba en un lugar donde veía muchos estudiantes. Y llegaron, ya lo han oído algunos de ustedes, un español y un alemán. Y la primera vez que los vi llegar juntos, el Espíritu me dijo claramente: háblales de Jesús. Y yo me volteé y le dije: mañana. Y a los 2 días volvieron a llegar y sentí el mismo impulso del Espíritu y dije: mañana. Y así por un mes los veía cada tercer día, 3 veces a la semana. Y el Espíritu Santo me decía: háblales de mí. Y yo no les hablé. Un lunes abro el periódico de la escuela que se llamaba El Prospector. Y en primera plana viene la imagen de un auto destrozado en una barda. Y decía: la noche del viernes, después de que yo los vi a las 2 de la tarde, dice: 2 miembros del equipo de atletismo de UTEP, y venía el nombre, decía de Alemania, y fulanito de tal de España. Después de salir de un antro alcoholizados, chocaron contra una barda. El alemán se le enterró una varilla de una barda que estaba mal puesta, y el español salió volando por el vidrio de enfrente, muriéndose los dos instantáneamente. Cuando yo leí eso, comencé a llorar. Yo tenía 20 años y comencé a llorar y le decía: Señor, ¿por qué? Dame un día más, déjame hablarles. Tardé mucho tiempo en recuperarme emocionalmente de eso, porque ignoré que cada ser humano aquí le espera una eternidad, y que yo no sé hasta cuándo esas personas van a estar a tu lado. Yo no sé hasta cuándo tu familia va a estar a tu lado. Yo no sé hasta cuándo los jóvenes con los que juegas van a estar ahí. Porque en un momento, mala decisión tuya o de alguien más, y la vida termina. Y después de que la vida termina, viene una eternidad. Y Jesús entendía que cada persona iba a enfrentar una eternidad en el Hades o con Él. Y eso movía la compasión de Cristo. No tan solo era que el Padre amaba a la gente, el conocimiento de la eternidad. Y número 3, Jesús conocía, Jesús sabía el potencial de la gente. Lucas 19, 5 al 7 nos cuenta la historia de Zaqueo. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa hoy. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. No sé si puedes ver, pero toda la gente, a causa de lo que Zaqueo hacía, rechazaba a Zaqueo. ¿Se lo merecía Zaqueo? Sí, era un ladrón. No nomás era un ladrón, era ladrón de ladrones de ladrones. Todos lo rechazaban, todos, menos uno: Jesús. Porque Jesús ve más allá de lo que la gente ve. Él ve tu corazón y Él ve lo que podría hacer un hombre como Zaqueo transformado. ¿Sabes cuál es nuestro reto? Ver a las personas más allá de lo que ven y verlos con los ojos de Jesús. Verlos con los ojos de Jesús.
Así como Jesús te vio a ti y te sigue viendo. Él no te ve con los ojos de tu pasado. Él ve tu potencial. Él ve lo que puedes alcanzar. Él sigue viendo sin importar tu edad. Él sigue viéndote con ojos de todo lo que puedes lograr. Él te sigue viendo y ve que eres sal para las personas que necesitan sabor en su vida. Él sigue viéndote y sigue viendo luz para la oscuridad en la que viven otras personas. Él nos llama a amar. Nuestro reto como iglesia, vamos a ver a la gente como Cristo la ve, más allá de una manera de vestir, de tatuarse, de actuar. Vamos a verlos como Cristo los ve. ¿Cómo los ve Cristo? Como hijos amados. Tenemos que aprender a verlos. Versículo 8 dice: mientras tanto, después de que Zaqueo se encontró con Cristo, dice: Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con mis impuestos, ¿estafó a alguien? A todo el pueblo le devolveré 4 veces más. Mi pregunta es: ¿cómo pudo ver Jesús generosidad en alguien tan amado? De la misma manera que pudo ver un pastor en alguien como yo. ¿Quién pudo ver un buen padre, una buena mamá en alguien que sufrió tanto? El que te salvó. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? Jesús vio el potencial de Zaqueo, como vio pureza en una prostituta, como vio valentía en un discípulo inmaduro como Pedro, como ha visto potencial en ti. Cristo ve más allá de lo que somos. Y debes de entender, sin importar lo que has vivido, si Él está contigo, lo que tú puedes alcanzar es infinito. No hay límites, no importa tu pasado, con Él todo es posible.